Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo tema. Esta vez vamos a tocar lo que es la tercera parábola de lo que es el juicio prácticamente que se da en Mateo 25, y esta es la parábola de los talentos. Eh, Solo a modo de introducción, antes de orar, quiero decirles que cada una de esas parábolas, al igual que lo que es la serie de parábolas que da Jesús, eh, por ejemplo, la parábola, el trío de parábolas de Jesús que da, no me recuerdo, creo que está en Lucas 15, en donde se menciona lo que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Estas tres parábolas en conjunto tienen que ver con lo mismo, al igual con esta que vamos a tratar ahora, que es la parábola de los talentos. Hemos tratado lo que es las 10 vírgenes, el juicio de las naciones. Y ahora vamos a tratar la parábola de los talentos, que siempre está en el mismo orden, y así es como se deben de estudiar las parábolas, sino que no como algunos lo hacen, que lo hacen así por individual, sino que se hace en conjunto. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando enseñaba, trataba de que aquello quedara claro. O sea, y más cuando se trataba del reino de los cielos, porque cada parábola se trata del reino de los cielos. Cada parábola enseña sobre el reino de los cielos. Entonces, eh, no se debe de tratar una parábola por individual. Sobre todo cuando hay un contexto detrás, hay que ver si hay más parábolas que nos puedan dar luz para poder entender las demás. Porque si ustedes se fijan, hemos estudiado así en este orden, porque las parábolas yo creo que no están, digamos, acorde al orden como están ahí en la Biblia, sino que yo, por ejemplo, yo las he tomado de un orden diferente. Por ejemplo, el juicio de las naciones es la última de las parábolas, y yo la di de primero. Luego di la de las 10 vírgenes, y ahora estoy dando esta de los talentos. Eh, Antes que nada, quiero decirles que siempre hay personas que, por ejemplo, así como la hermana Elvia, le salen con una interpretación diferente. Hace poco me salió un hermano ahí en el canal que me dijo de que dejara de enseñar lo que estoy enseñando, porque esa no es la interpretación. La cuestión es que estamos tratando nosotros de entender lo que es el reino de los cielos. Y quien diga que ya lo entendió o que ya tiene la interpretación absoluta de alguna parábola, eso quiere decir que no ha entendido el propósito de las parábolas. Porque el propósito de las parábolas es conocer los principios del reino. Para eso son las parábolas. Entonces este hermano, con una gran necedad, por cierto, él dice de que yo desvío a las ovejas con esto que yo predico. Pero yo pregunto, ¿yo he enseñado que dejen de alabar al Padre en alguna ocasión? Y yo creo que no. Yo más bien siento que este hermano está enfocado en, así como algún hermano por ahí me dijo, está enfocado de que lo que dice su religión es lo correcto. Y si algún campesino por ahí sale con alguna cosa que no tiene nada que ver con lo que la religión le ha enseñado, entonces está mal. Pero la diferencia entre estas clases de personas y yo es que yo no impongo a nadie ningún tipo de interpretación. Incluso usted que me está escuchando puede interpretar de una manera diferente la parábola, y está en toda libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender, de saber, de aprender los principios del reino. Puede ser que a usted se le muestre de una manera diferente lo que quiere decir la parábola, y a mí de una manera diferente. Esto lo digo para que no vayan
a tratar de absolutizar lo que yo enseño. Así que vamos a orar, eh, una pequeña oración para ponernos en manos del Eterno. Oremos entonces. Oh Padre eterno, te damos gracias porque cada palabra, cada enseñanza, cada sabiduría que viene a los seres humanos, Señor, es de ti, Señor. Nada proviene del ser humano, Señor, que pueda darnos a entender lo que quieres enseñarnos con estas parábolas, Señor. Te damos gracias por cada una de tus enseñanzas, de tus saberes, Señor. Por todo esto también, por todos los temas que han de venir, Señor, te damos gracias, porque sé que tú es el que está al frente, Señor, con cada tema. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo este tema, Señor, de principio a fin, para que podamos aprender de lo que son esos principios, Señor, y así llevar esos principios a las naciones, para que puedan vivir en esos principios y no fuera de ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con esta parábola interesante y quiero decir cuáles son algunas de las interpretaciones que le han dado a esta parábola. Una de ellas es esta. Esta parábola se usa en el mundo de lo que es la prosperidad. Allí se usa como una parábola de que usted, por ejemplo, tiene que poner a trabajar su dinero, en este caso para pedir diezmos y ofrendas, los ocupan algunos hermanos. El caso de Cash Luna lo ha ocupado para eso en algunas ocasiones, para pedir dinero, o sea, para decir que la gente tiene que poner a trabajar ese dinero. ¿Y cómo lo va a poner a trabajar? Sencillo, dame el diezmo que me corresponde a mí y yo lo voy a poner a trabajar por ti. Entonces, esta es una de las interpretaciones. La otra es que a cada una de las personas se le da talentos, habilidades que tienen que poner a trabajar. O sea, ellos tienen que trabajar por su cuenta para poder llevar a cabo estos talentos y así multiplicarlos. Entonces, por ejemplo, un hermano dijo en un sermón, no voy a decir el nombre para no generar prejuicio en ustedes, pero él dijo, Shakira está condenada. ¿Y por qué está condenada? Porque su talento lo ha ocupado para el libertinaje, para cantar locura, dijo él. Entonces, Shakira está condenada porque su talento, según esta parábola, lo ha ocupado mal y lo ha enterrado. Prácticamente estaba condenando a Shakira por todo lo que canta, ¿verdad? Entonces, esto lo menciono porque las parábolas de Jesús incluso se pueden usar para enseñar cosas terrenales que tengan que ver con nosotros. Pero realmente es eso lo que enseñan, porque en cada una de las parábolas que Jesús muestra, en el inicio de cada parábola, Él dice, porque el reino de los cielos es, siempre dice así, es semejante a, el reino de los cielos es como. O sea, enseña principios de lo que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no puede tratarse, por ejemplo, de que cómo canta Shakira o cómo no canta, sino que el reino de los cielos es muy diferente al reino de los hombres. En el reino de los hombres, o sea, como ustedes saben, la justicia es muy diferente. Y en el reino de los cielos, la justicia del Eterno es muy diferente. Eso lo vimos en lo que es el juicio de las naciones y también en lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Vimos que la justicia del Eterno es muy diferente a la de los hombres. Pero igual, en esta parábola se menciona lo que es la palabra talento. Pero el talento, ¿qué es? ¿Es una moneda o es un peso? Y la verdad es que el talento no es una moneda. O sea, e incluso en sus Biblias, yo sé que van a encontrar lo que es la palabra dinero. En la Biblia Reina Valera 60 van a encontrar la palabra dinero. Pero realmente esa palabra no está en el original. En la traducción palabra por palabra del griego no existe, sino que la palabra que está ahí es plata. Y ya vamos a ver por qué es que está esa palabra ahí dentro del texto.
La palabra dinero no está dentro del texto. ¿Y por qué no está? Sencillamente porque en aquel tiempo se manejaban pesos. O sea, o sea, estoy hablando de cantidad, o sea, por ejemplo, cantidades de plata con las que se pagaban las personas, y por eso es que la palabra dinero no aparece ahí, sino que está la palabra plata, y la palabra plata tiene que ver con peso, no con moneda. Entonces, cuando una persona iba y se le pagaba, digamos, un jornal, incluso se le pagaba con dracmas o se le pagaba con talento. Solo que el talento prácticamente se le pagaba por el jornal de un año a una persona. No se le pagaba, digamos, al mes, sino que era el trabajo de un año. Y eso es creo que es lo mismo que valía el perfume que derrama aquella mujer en los pies de Jesús para ungirlos. Eso es lo que valía este perfume, y por eso es que Judas, él dice que había sido desperdiciado ese perfume y hubiese sido mejor venderlo para poder sufragar algunos gastos que ellos tenían en aquellos tiempos. Entonces, el talento tiene que ver con eso, con peso. Por tanto, el valor dependía del metal, o sea, incluso se podía dar en cobre, oro o plata. O sea, el talento con ese peso se podía dar, o sea, en cualquiera de esos metales el talento se ocupaba. Y el que más se usaba en aquel tiempo del primer siglo era la plata. Hoy en día un talento viniera a valer $6,606. Eso es lo que valdría un talento actualmente, en plata, claro. Y el talento en oro vendría a valer $385,350. ¿Quién de ustedes quiere un talento? Entonces esto es un peso, prácticamente eso es lo que valdría hoy, o sea, en nuestras manos un talento en oro o en plata. Y de eso es que, de ahí es donde agarra lo que es la palabra talento, Jesús, el Mesías, para poder dar esta parábola. Vamos a ir a Mateo 25, que es donde vamos a estar. Mateo 25 del 14 al 30. Esa cita no la vayan a perder porque ahí nos vamos a centrar para poder estudiar esta parábola tan maravillosa que tiene que ver también con principios del reino. Mateo 25 del 14 al 30. Y comienza diciendo así, de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vaya, yo quiero que aquí se detengan por un momento, porque esto es bien importante, lo que dice aquí. Si ustedes se dan cuenta, en lo que es la transfiguración, cuando Jesús está, creo que es ya yéndose, él entrega prácticamente sus bienes. ¿A quién? A los discípulos. ¿Recuerdan esa parte en donde Jesús les está entregando sus bienes? ¿Cuáles son sus bienes? Son sus enseñanzas. Prácticamente es el evangelio el que entrega a sus siervos. ¿Y para qué los entrega? Para que ellos multipliquen lo que esos bienes pueden hacer. Y lo que pueden hacer es salvar a personas. Pero aquí viene un caso interesante. Después de lo que es el versículo 14, viene a decir Jesús que a cada una de estas personas se le da diferente número de talentos. O sea, estamos hablando de que a cada persona, según su capacidad, se le da, por ejemplo, 5, 2 y 1 talento. Eso quiere decir que nadie se queda sin talento. Cada persona tiene talento. O sea, tiene oro en sus manos, tiene plata en sus manos. Pero luego él se va lejos, según el versículo 15. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Imagínense la palabra que se ocupa aquí. En sus Biblias creo que así está también. No sé si tienen otra versión de cómo diga, pero aquí la palabra que se utiliza es negoció.
con ellos y ganó otros 5 talentos. La palabra que se encuentra en el griego es estar dedicado. En vez de negociar, aparece estar dedicado. Y el que había recibido 5 talentos, se dedicó a ellos, eso es lo que dice en el griego, y ganó otros 5 talentos. O sea que aquí la palabra negociar, el que tradujo esta Biblia, enfocó su punto en lo que es el dinero prácticamente. Pero realmente no es lo que tiene que decir esta parábola, porque el reino de los cielos no tiene nada que ver con dinero. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió, imagínense lo que va a decir ahí, el dinero. Otra vez, el dinero. Por eso es que Cash Luna, ese nombre sí lo menciono porque ya se sabe qué es lo que predica el hombre, pero él dijo que toda la gente que esconde el dinero y no se lo da a él, es que yo cuando estaba escuchando eso, dije, este hermano, ay no, o sea, no tiene ni forma para pedir el dinero. A mí hasta risa me dio lo que estaba diciendo. Él dijo sobre este versículo, dijo, aquella persona que esconde su dinero para no dármelo en sus diezmos y ofrendas, se lo está escondiendo a Dios. O sea, si ustedes hacen eso, ustedes van a quedar fuera del reino. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Yo cuando escuchaba esto, yo dije, bueno, si el reino de los cielos se trata de esto, quiere decir que el reino de los cielos se puede comprar. Porque lo que me está enseñando este hombre con lo que está diciendo es que yo tengo que dar mi dinero a él y solo a él. Porque si no, yo estoy perdido. Voy a quedar en las tinieblas de afuera. Eso es lo que prácticamente estaba enseñando con solamente este versículo. Pero fíjense que en el griego la palabra que aparece es plata. O sea, era un peso, era algo valioso. Eso es lo que está enseñando la parábola prácticamente. En Mateo 25:18 aparece la palabra plata y no la palabra dinero. Porque como les acabo de decir, en el primer siglo no se manejaba ese término, sino que se manejaba por pesos. O sea, la gente compraba por pesos, no por dinero. La cosa es que cuando este último que recibe un talento esconde lo que es la plata de su señor, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo puedo ir, digamos, de visita a un lugar y se me da la oportunidad a mí de poder hablar con respecto al Eterno. Y yo no lo hago. Fíjense que el Espíritu trabaja de una manera muy, pero muy extraña. Yo siempre lo he dicho, no es cuando yo quiera, sino cuando el Espíritu quiera. Es así como trabaja el Eterno con nosotros. Y yo me preguntaba, dije yo, si yo voy, en algún momento llego a un lugar y yo no hago eso, y hay algo que me está diciendo a mí que tengo que abrir mi boca para poder decir algo. Y no es que mis palabras vayan a convencer en ese momento, sino que el Espíritu se está moviendo en ese momento, ahí en ese lugar. Aunque sea una reunión familiar, una reunión de amigos o lo que sea, yo tengo que hablar. Pero no es para convencer, sino porque el Espíritu está ahí y va a trabajar. Y va a trabajar en beneficio de, no en beneficio mío. Esa es la diferencia. O sea, porque si yo agarro esta parábola para predicar para beneficio mío, quiere decir que yo no estoy
poniendo al servicio del Eterno mis talentos, sino que a mi servicio. Esa es la diferencia. Porque un talento tiene que ver con eso. O sea, a cada uno se le da la medida de lo que es la enseñanza, de lo que entiende. Imagínense, hay personas que predican con solo el hecho de predicar, de que crean en Jesús, las personas. Eso es lo que tienen. Y no van más allá de eso, pero eso es malo. No, ese es el evangelio más sencillo y es el evangelio más hermoso. Vayan, y la Biblia dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Padre eterno y a quien has enviado. Ese es el evangelio más sencillo. Hay personas que ese es el único talento que tienen, pero es el más hermoso, es el más precioso, el que pesa más, creo yo. Porque fíjense que yo siempre me he preguntado, hay personas que tienen talento para diferentes cosas. Me voy a enfocar en las capacidades ahorita, aunque no tiene nada que ver con la parábola. Pero fíjense que, por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pero hay un problema. Tú te capacitas en algún talento y tú eres bueno para uno solo. Si te enfrascas en ejercitar este talento, esta capacidad que tienes, te enfrascas en solo esa capacidad, te aseguro que vas a venir a ser un maestro en ese solo talento, o sea, solamente una capacidad. Al contrario, si estás haciendo varias cosas a la vez, más de alguna te va a salir mal. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas a veces que no están dentro de tus capacidades, pero las haces. Tú dices que las haces bien, pero a veces te salen mal las cosas. ¿Y por qué te salen mal? Porque no te estás enfocando en el talento que te corresponde a ti, según tu capacidad. Pero si tú vienes y pones ese talento, o sea, el esfuerzo de ejercitar solamente un talento, vas a venir a ser un maestro, vas a venir a ser un científico grande. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que se han centrado tanto en el talento que tienen, que han comenzado, digamos, si alguna persona tiene el talento de vender, han venido a ser grandes empresarios y ¿saben qué? Solamente con estudios básicos. Y yo digo, wow, este sí supo ejercitar esa capacidad. Pero hay gente que tiene otros talentos y los pone al servicio de algunas cosas para dar beneficio a otras personas, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando alguien esconde, digamos, lo que es el talento que tiene, porque a cada uno se nos ha dado un talento precioso, incluso algunas personas solamente con el mero hecho de actuar, por ejemplo, las personas que no pueden hablar ni escuchar. Yo he visto las personas en ellos que solamente con solo vivir, con solo hacer algunas cosas sin ver y sin oír, yo me quedo sorprendido. Yo digo, esta persona evangeliza mejor que yo, porque tiene talentos que yo viendo, o sea, yo viendo y escuchando, yo no los puedo llevar a cabo. Y esos talentos solamente del Eterno provienen. ¿Saben por qué? Porque estas capacidades que tienen estas personas me muestran a mí qué tan grande es el Padre, qué tan maravilloso es. Incluso así, estas personas saben hacer cosas increíbles. Y ellos predican de esta manera. Predican la gloria del Padre Eterno. Para que se manifieste lo que es la gloria o para que se glorifique el Padre Eterno a través de ellos. ¿Por qué? Porque, como les digo, hacen cosas que yo no podría hacer.
Por ejemplo, hay personas que incluso no tienen sus miembros, o sea, sus partes, las manos, por ejemplo. Yo he visto personas que tocan guitarra con los pies. Yo he intentado hacerlo y ¿saben qué pasó? Me salió una bulla, un sonido horrible, y yo dije, ¿qué estás haciendo, Juan Miguel? ¿Tú tienes tus manos? No pude. O sea, la capacidad de cada ser humano yo creo que está dentro de lo que es el parámetro de lo que puede hacer el Señor en cada uno de nosotros. Porque nosotros, como dice la Biblia, sin Él prácticamente no podemos hacer absolutamente nada. O sea, es horrible el estar sin Él. O sea, podríamos estar haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con Él. Pero de la misma manera en que nosotros, digamos, enterramos algo y no lo ponemos, o sea, al servicio de esa misma manera es como podemos estar en tinieblas. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, al final de esa parábola vamos a ver que hay un siervo que se le da un talento y lo que hace es esconderlo, como lo estamos viendo en Mateo 25, 18. Y se le da, aquí en esta parábola, se le da como una condena prácticamente, porque dice que hay que echarlo en las tinieblas de afuera. Pero ya vamos a ver qué significa eso. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Mateo 25, 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vaya, fíjense que aquí hay otro punto interesante en este versículo, porque ¿cuántos han escuchado decir a algunos predicadores, hay que estar a cuentas con el Señor? Yo creo que varias veces han escuchado esa frase, que hay que estar a cuentas con el Señor porque el Señor nos va a pedir cuentas hasta de la más mínima cosa. Y eso ejerce temor en lo que es las personas. ¿Por qué? Porque las personas andan como no queriendo pisar brasas. Van caminando, ay, no voy a caminar por aquí porque si no, yo sé que el Eterno me va a pedir me va a pedir cuentas de lo que voy a hacer. O sea, les entra una gran persecución, como que el Eterno anda ahí queriéndoles ver qué es lo que hacen para poder meterles el pie o una zancadilla para que se caigan y se quiebran un hueso porque han cometido un error. Y por eso es que ellos predican de esa manera, porque prácticamente así es como tienen atadas o sometidas a las personas dentro de sus cajitas de Pandora. Pero realmente el Eterno quiere que nosotros seamos libres. ¿Libres en qué? En los principios del reino. Porque los principios del reino no son para atar a las personas, sino para hacer libres a las personas. Y Jesús eso es lo que enseña, a que nosotros seamos libres en Él, a que nos movamos en Él, que nos movamos por Él y que vivamos por Él. Eso es lo que nos enseña. No nos enseña a que nosotros tenemos que estar amarrados así como un loco en un manicomio, lo ponen para que no haga nada. Hermanos míos, estamos dentro de la tierra en donde nosotros estamos haciendo cosas. Si hay algo que hacer, por ejemplo, hay personas que incluso ponen bloqueos para que no celebren algún tipo de fiesta porque dicen, no, esto es del demonio, que no sé qué, y comienzan a inventar un montón de cosas para poder decir a las personas, si lo hacen, les va a castigar el Padre Eterno. Pero de igual forma yo digo, si es así, entonces no hagamos nada, acostémonos en una hamaca, en una cama, y no hagamos nada. Solamente acostémonos y que nos llegue la hora de la muerte. Así de sencillo. Y ni siquiera aprendamos nada. Entonces, aquí no tiene nada que ver con eso de que Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos, sino que más bien es que el Eterno trabaja de una manera diferente, como les digo, o sea, a través del Espíritu.
Hay cosas que a veces nosotros no queremos hacer, pero el Espíritu sí las quiere hacer. No es que quebrante nuestra libertad, pero es que hay un gozo en hacer lo que el Espíritu quiere hacer. Hay un gozo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ir a decirle maldiciones a las personas o a crearles ¿cómo se podría decir? O a crearles un mundo de terror en su cabeza, sino que les vamos a llevar buenas nuevas, les vamos a llevar buenas noticias a las personas. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a ir a amargarles la existencia, no vamos a ir a crearles más prejuicios de los que ya tienen, sino que vamos a predicarles buenas nuevas. De eso se trata. Y la pregunta es, ¿te va a pedir cuentas por eso el Eterno? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque quien se encarga de que las personas conozcan, aprendan, es Él. Porque la salvación depende de Él, no de un ser humano. La salvación siempre ha dependido de Él. La salvación, su gracia, todo, incluso lo que nosotros hacemos, como estoy diciendo, al final voy a decir por qué esta parábola no tiene nada que ver con esforzarse de que, ay, que tengo que estar dentro de un culto, tengo que estar dentro de alguna reunión, tengo que estar a cuentas con Dios, con el diezmo, con las ofrendas, tengo que estar adorándole todos los días. ¿Querés que el Señor solamente te pida que vivas libre en Él? No te está pidiendo, o sea, ni siquiera te pide, adórame. Yo en todas las parábolas que he leído, yo hasta el momento no he encontrado ningún versículo que diga, vengan y adóranme. El Señor te está pidiendo que vivas bajo los principios del reino. Los principios del reino son estos. ¿Cuáles son? Paz, misericordia, gozo, paciencia, benignidad. Todos estos son principios del reino. ¿Y a dónde está la adoración ahí? Yo no estoy diciendo que no le adoren, porque Él es merecedor de mucho más. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tomamos ¿cómo le podría decir? Como un deber, algo que se tiene que hacer, el adorar, entonces no estamos haciendo nada, no lo estamos haciendo con gozo, con alegría, con algarabía. No lo estamos haciendo como es la manera correcta. La manera correcta es hacerlo con alegría, no con el prejuicio de que me va a castigar si no lo hago, no con el prejuicio de que me va a pedir cuentas si no lo hago, sino con la alegría de que Él está en todo momento conmigo. Yo le doy gracias al Eterno por eso. Con el mero hecho de que Él está conmigo, yo le doy gracias. Y ya con eso le estoy adorando sin darme cuenta. Entonces, el arreglar cuentas, incluso yo lo estaba meditando y vean que sucede algo extraño, porque estas parábolas están dentro del margen del primer siglo también y tiene que ver con lo que es los fariseos y escribas. Porque fíjense que el don o el talento que se le da a estas personas, ellos lo ocultan. Porque incluso el Señor Jesús viene a decir que misericordia quiere y no sacrificios. Esta palabra tiene que ver con todo lo que ellos venían a dar al templo. O sea, ahí se hacía más sacrificios que obras de misericordia. Se habían enfrascado tanto en esto que lo más importante, dijo Jesús, lo han dejado a un lado. Lo más importante es la misericordia, la justicia y el amor. ¿Y saben qué? Estos principios están inmersos en esta parábola, en estos talentos que se le dan a estas personas.
Porque si nosotros vamos a los talentos, a los principios que el reino de los cielos enseña, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo esto está inmerso en el Evangelio. Porque si nosotros vamos a vivir bajo los principios del reino de los cielos, nosotros vamos a hacer, no porque nosotros queramos, sino porque el Padre quiere, a través de nosotros, hacer cosas para beneficio de la raza humana. Y eso a mí me consuela. ¿Saben por qué? Y me llena de alegría, porque no depende del ser humano. O sea, aquel que se toma una selfie para entregar algo, a veces digo, este lo está haciendo por su propia cuenta, aunque aquella persona se beneficie de eso, pero no está dando gloria al Padre Eterno, sino que se está dando gloria a sí mismo. Incluso yo he visto en algunas ocasiones a personas que hacen obras de misericordia. ¿Y saben qué es lo que hacen? Yo una vez vi a una persona, quizás no quiso ser vista, pero lamentablemente yo la vi. Fíjense que él llegó a una casa, era una casa pobrecita, y él llevaba una canasta y llevaba en la mano una gran bolsa. Entonces él iba a horas de la noche y él iba así, miren. Y, y yo estaba cerca de un árbol, porque a mí me gusta a veces incluso subirme a árboles en la noche. Mi esposa no se da cuenta porque a veces y ella está dormida, pero me gusta meditar así. Eso ya lo he hecho, a veces me levanto para eso. Y fíjense que yo vi esta situación y yo me puse a pensar, quizás no quiere que nadie lo vea, pero esas bolsas que llevaba y esa canasta la dejó en esa casa, así en la puerta. Y fíjense que en la mañana, yo traté de levantarme lo más temprano posible para poder ver a esa persona y para poder ver la cara que iba a poner cuando viera esas cosas que estaban en su puerta. Entonces yo me volví a subir a ese mismo árbol para que no me viera también, ¿verdad? Y vaya a decir que yo voy a decir el que había llevado eso. Entonces, miren, la señora, al ver todo eso en la puerta, ella no hizo nada más que llorar. O sea, había una alegría tal en su cara que, o sea, no podía ni reírse, sino que las lágrimas para mí eran la alegría que ella tenía al ver eso en su puerta. Y yo dije, ojalá que también aquel que vino aquí a dejar esto esté viendo esto por ahí escondido, porque esas lágrimas son el mayor regalo que la persona que llegó a hacer esa obra de misericordia ahí es el mayor regalo que puede recibir por lo que hizo. Porque esta persona no esperaba esa ayuda, no esperaba, o sea, ni siquiera preguntó quién fue. Ella solo tomó eso, lloró ahí enfrente de esas cosas que necesitaba, porque esas lágrimas eran de la necesidad que tenía e incluso de la alegría por lo que había venido a su puerta. Esa persona ni siquiera una selfie se tomó, pero hizo algo maravilloso. Y ese algo solamente lo puede poner en el corazón de una persona el Padre Eterno. Yo sé que aquella persona se sintió feliz en el momento de entregar esas cosas ahí porque sabía que esa persona necesitaba. Cuando yo veo algo así, yo me sorprendo, me alegra, me llena de satisfacción porque yo digo,
es que tú no dejas a nadie sin alimento. Incluso esas personas que viven bajo un puente, tú les alimentas. Tú no los dejas aguantar hambre. Por eso es que esas personas no son pobres, sino que son bienaventuradas. ¿Saben por qué? Porque ellas dependen más del Padre que nosotros. Ellas tienen que enseñarnos mucho a nosotros de lo que es la dependencia que tienen del Padre. Porque ellas dependen más de lo que el Padre hace por ellas y no de lo que ellas puedan hacer para poder sustentarse. Y yo digo, wow, qué maravilla. Todos estos principios al aplicarlos, imagínense si todos estos principios se aplicaran todos los días, ¿qué pasaría con este mundo? Estaríamos viviendo ya literalmente en el reino de los cielos. Pero lamentablemente no es así. En el versículo 20 de Mateo 25, dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. En el 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Yo pregunto, antes de seguir con la lectura, ¿cuántos de ustedes están aquí por el premio? ¿Y cuántos de ustedes están aquí porque aman al Padre? Independientemente de las circunstancias, de las consecuencias que ofrece este mundo. Porque si hay alguien aquí que está por el premio, puede ser que esté equivocado. Porque si es así, es porque es por conveniencia y no por amor. Porque aquí en esta parábola se ve lo que el hombre puede hacer también con los talentos que se le dan. Donde dice, sobre mucho te pondré. ¿Saben qué es lo que dicen algunas personas? Ah, no, yo voy a hacer tales cosas, incluso voy a ascender. Ahorita soy solamente el barrendero de la iglesia, pero yo voy a llegar a ser el pastor de iglesia para que el Señor me ponga sobre mucho. Así dicen algunos. Pero es que no se trata de eso, amado hermano. Se trata de que tú multipliques esas buenas noticias y las lleves a otras personas. ¿Sabe cómo se multiplican esos talentos? Sencillo, las personas que tú les lleves esas buenas noticias, esas personas van a ir a multiplicar. ¿Por qué? Porque esa multiplicación, así como la multiplicación de los panes que hace Jesús, se multiplican por doquier, no se detiene. Es como un círculo. Aunque el círculo, al darle vuelta, tiene un fin. Pero si usted va y predica y predica y predica y predica, ¿sabe qué es lo que está haciendo el Padre? Está sembrando, luego él riega la semilla crece, da fruto, y luego ese se vuelve un árbol grande que da muchos frutos, y esos frutos también tienen que ver con todos aquellos que llegan a conocer al Padre Eterno y a quien él envió. Con eso tienen que ver, con ese conocimiento. Tales frutos tienen que ver también con esos principios. Todos esos principios que son mostrados en nuestro caminar.
no porque nosotros queramos. En Mateo 25:24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Imagínense lo que es la descripción que le da este último, este último, esta última persona. Dice que es hombre duro. O sea, lo está comparando con un hombre. Dice que ciega donde no sembró. O sea, es algo ilógico porque ¿cómo va a cosechar algo si usted no lo ha sembrado? Él está dando como diciendo, tú eres, ¿cómo les explico? Es que le está diciendo que es injusto prácticamente. Le está diciendo que es un campesino también holgazán, que solo llega a traer su dinerito, ¿verdad? O su grano, y así sin más. Porque dice, y recoges donde no esparciste. O sea, como diciendo, es cierto, tú eres un campesino que siembra, pero no sembraste nada y has venido a pedirme el talento. Aquí no hay nada. ¿Saben qué sucedía en el primer siglo con los escribas y fariseos? Ellos solamente sembraban entre piedras y el fruto no podía crecer. ¿Y por qué no podía crecer? Porque ellos solamente se enfocaban en lo que ellos podían hacer y no en lo que el Padre Eterno podía hacer por ellos, en lo que el Padre Eterno podía manifestar a otras personas a través de obras de misericordia, a través de cosas que están dentro de los frutos del Espíritu. O sea, ellos solamente se enfrascaban ¿en qué? En la ley tradicional. Se enfrascaban en lo que es ¿cómo se llama? La tradición de los ancianos. Se enfrascaban en ceremonias. Se enfrascaban en las obras sacerdotales. O sea, todo lo que sus manos podían hacer, solamente en eso se enfrascaban. ¿Y saben qué es lo que está sucediendo aquí? El talento ellos lo habían ocultado o lo habían escondido. ¿Y cuál era ese talento? Lo más importante: misericordia, justicia, amor. ¿Dónde estaba en aquel tiempo? ¿Dónde se podía ver eso? O sea, la contraparte a lo que Jesús entregaba a las personas era esto. O sea, los escribas y fariseos entregaban terror, tradición, yugos pesados que ni ellos cargaban. Jesús, que entregaba justicia, amor, misericordia, paciencia. Jesús se lo entregaba a las personas sin merecerlo. En cambio, en el templo, para que usted mereciera todo esto, usted tiene que llevar un cordero, usted tiene que estar a cuentas con el diezmo, con las ofrendas, usted tiene que hacer caso a la tradición oral o a la tradición de los ancianos. En aquel momento, claro, usted tenía que hacer todo esto para ganar favores del Eterno. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Jesús y los escribas y los fariseos? La diferencia es que Jesús iba por el Espíritu. ¿Y saben qué? Esto que voy a decir les va a doler a aquellas personas que piensan que las obras que pueden hacer ellos por sus propias manos, por sus propios medios, les da papel, les da licencia para que el Padre les entregue favores. Pero no es así. Jesús iba por las obras del Espíritu y ellos iban por las obras ¿de qué? De la carne. Esa era la diferencia. ¿Cuáles son las obras de la carne? No voy a decir, pecados, porque en aquel tiempo, imagínense, yo no sé cómo llamarle a eso, pero yo sí creo que es un pecado el sacrificar un animal inocente, en este caso una oveja. Para mí eso es pecado. Porque ¿saben qué es lo que estoy diciendo? O sea, lo que estoy diciendo es que
Imagínense, póngase a pensar en esto por un momento, porque en el pensamiento rabínico, el sacrificar un cordero tenía que ver con expiación. ¿Expiación de qué? De pecado. ¿Y cómo un animalito va a pagar por lo que tú hiciste? Oye, mi hermano, yo creo que somos seres humanos con capacidad de pensar, razonar y las consecuencias, o sea, todo lo que tú siembras, tú tienes que cosecharlo. Tienes que hacerte cargo de las consecuencias, o sea, de las causas por las cuales tú hiciste algo, tú tienes que hacerte cargo. Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, no te está diciendo, tu vida, o sea, yo voy a pagar por ti. Lo que te está diciendo es que vayas junto con él allá a morir junto con él. Incluso, o sea, yo me pongo a pensar en esto, el sustituto, porque las iglesias enseñan esto, que el sustituto de nosotros es Jesús, pero tenemos un problema, amigos y hermanos, porque si el sustituto es Jesús, no tendríamos que morir. Como decía Oscar Sande, ahí va. Y creo que todavía dice esa frase. Nosotros ni siquiera hemos entendido eso aún en estos tiempos, porque incluso el bautismo nos enseña algo a nosotros. ¿Saben lo que significa el bautismo? Muerte. Yo una vez dije en un mensaje que la primera muerte nosotros la vivimos simbólicamente en el bautismo. Y la segunda muerte, y la segunda muerte. Muchos dicen que los que sufren la segunda muerte están perdidos. Y no dos veces, no que dos veces mueres, pues. Una en el bautismo y la otra en tu vida personal. Al final llegas a la tumba, ya mueres, segunda muerte. Y yo pregunto, ¿estás perdido? No, porque el Señor o el Eterno es Señor de vivos y no de muertos. Para el Señor, aquella persona que está muerta, para Él vive, porque en Él está la vida. Suena descabellado lo que estoy diciendo con respecto a la muerte, y por ejemplo, o sea, lo que estoy diciendo con respecto a la sustitución, porque imagínense que estoy mencionando esto porque, o sea, este texto me ha llevado a eso, porque esta persona que dice aquí que él es un hombre duro, a alguien tiene que castigar, y ese alguien en aquel momento era el Cordero. Y saben que algunos dicen que el Padre descargó toda su ira en Jesús. Eso es horrendo. Los que piensan eso, según Isaías 53, haciendo una relectura, claro, los que piensan eso, dice Isaías 53, somos nosotros. ¿Y saben por qué pensamos eso? Porque nosotros estamos enfocados en lo que son los sacrificios que se llevaban a cabo antiguamente, y esos son los sacrificios de Cordero. Él paga por mí. Según Isaías 53, quien piensa que el Padre está castigando al Hijo por nosotros,
somos nosotros. El Padre no tiene nada que ver en eso. Si nosotros vamos a Isaías 53, allí dice, nosotros lo tuvimos por azotado de Dios. Ahí dice nosotros, no dice Dios lo azota. Tengan en cuenta eso. O sea, cuando alguien dice, no, Jesús pagó por mis pecados y yo, pero es que vas a morir, vas a pagar por ellos. La paga del pecado es muerte. Eso no puede contradecirse. Es la ley de la vida en este mundo. Aunque tú creas en Jesús, Él te dice, bueno, ¿quieres venir en pos de mí? O sea, lo que está diciendo, ¿quieres venir, o sea, ¿quieres creer en mí? Pues toma tu cruz y sígueme. Sígueme hasta el Calvario y muere junto conmigo. ¿Y sabes por qué vas a morir junto conmigo? Porque la ira del pecado causa muerte. Y no respetó ni siquiera a un justo. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera Jesús, que para mí era el único bueno, el único justo que pisó la tierra, respetó la muerte. Y ahora no digamos a nosotros. ¿En qué cabeza cabe decir que Jesús pagó por todos nuestros pecados? Para mí eso es descabellado, es inocente también, porque no hemos comprendido cuál fue el motivo por el cual vino a morir aquí Jesús. ¿Recuerdan la frase de Jesús? Él dijo, no hay mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Y cuando él dijo esas palabras, no se refería a sus discípulos, a todos los que le seguían, se refería a todos, porque él es el Salvador del mundo. Ellos son sus amigos, todos ellos. O sea, el propósito de venir aquí al mundo a morir, aquí, en esta tierra, era mostrarle al mundo de que el pecado es tan horrible que no respeta ni siquiera al justo. Ese era el motivo por el cual vino Jesús a morir aquí. No vino a morir para que tú hagas lo que tú quieras. Para decir, y como Él es mi sustituto, yo puedo pecar como me pegue la gana. O para decir, no, es que Él pagó por mis pecados. No, hermano mío, tú vas a morir. Tú tienes que pagar por el pecado. El pecado te paga con muerte, pero el Padre eterno te paga con vida. Esa es la gran diferencia y esa es la gran esperanza. Es una realidad. No es algo que yo me esté inventando. Pero cuando este siervo en el versículo 24 lo compara con un hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparce, lo está comparando a un hombre, o sea, lo está comparando prácticamente los fariseos cuando daban esos, no sé si llamarle sermones a eso. Ellos hacían del padre un padre cruel, terrible. ¿Por qué? Porque tenía el justo tenía que pagar por los injustos. O sea, al final todo esto tiene que ver con el padre. O sea, el padre tiene la culpa, eso es lo que le está diciendo este hombre con esas palabras. El padre tiene la culpa de que él haya enterrado esos talentos.
Le está diciendo, tú tienes la culpa. ¿Y sabes por qué? Porque yo tuve miedo, dice el versículo 25. Por lo cual tuve miedo, o sea, tiene miedo de la descripción que está dando de cómo es el Padre. Después dice, por lo cual tuve miedo en el versículo 25, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, lo que está diciendo al final es, como yo te tuve miedo, ¿y quién no va a tener miedo de él? Si allí me está plasmando a un padre que es horrible, es injusto, y que viene a cosechar lo que nunca sembró, que nunca, o sea, que se desatendió de la tierra. Así como en la historia, hay libros de historia de los Anunnaki, que dicen que vinieron, crearon la tierra y se desatendieron de ella y se fueron y ya no quisieron hacer nada en beneficio de la raza humana. O sea, que la dejan aquí, a rienda suelta, y que vean cómo hacen. Pero el Padre Eterno no es un Anunnaki. Cuando dice allí, por lo cual tuve miedo, ¿saben qué es lo que me recordé yo? Del texto donde se están proclamando los mandamientos. La gente está aterrorizada de todo lo que se le está diciendo ahí, de todos los estruendos, de todo el terror que se está viviendo, la oscuridad, el fuego que si tocas aquella montaña te mueres. Eso se me vino a la mente. Y yo digo, ¿quién no va a tener miedo de eso? Y hasta me pregunto, ¿con qué voz? Porque ahí dice que la voz era atronadora, una voz horrible del que estaba hablando ahí. Uy, qué miedo. Y Jesús, cuando se dirigía a las personas, él hablaba con una paz, con un amor, que los fariseos no podían entender la profundidad con la cual él enseñaba. Aquí este siervo tiene miedo, pero ¿por qué? ¿De qué tiene miedo? ¿Tiene miedo de la realidad del Padre o tiene miedo de la realidad de la descripción que él tiene en su cabeza? Está teniendo miedo del prejuicio que tiene en su cabeza de cómo es el Padre. Y ese mismo prejuicio es el que se plasma en el Antiguo Testamento casi en su mayoría. Ellos conciben que Dios, el Padre, que el Eterno es así, como ellos piensan que es. Es como una interpretación de cómo es el Padre. Pero luego viene Jesús y da su interpretación. Y la interpretación de él hace esto. Pone de cabeza todos aquellos términos, todas aquellas descripciones que tenían en aquel momento de cómo era el Padre. Él las pone de cabeza y enseña de una manera diferente. Él es la imagen perfecta de cómo es el Padre. Por eso es que aquellos fariseos y escribas no me sorprende de que querían matar a Jesús. ¿Y por qué lo querían matar? Obvio, dijo aquel, porque no lograban digerir la profundidad o la esencia prácticamente de lo que es el Padre. ¿Y saben cuál es esa esencia? El amor profundo, la esencia, o sea, la naturaleza de Él, no la podían digerir. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados al castigo, a la sangre derramada, incluso hasta el día de ahora todavía se ve eso, porque Natán dice de que bajo la premisa de que allá Dios mandó a matar a gente, pues yo también hago lo mismo ahora. Ya que Dios dio permiso allá, yo también. Yo tengo derecho a matar todas esas gentes ahí de Gaza, porque nosotros somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros.
Primera de Samuel citó él cuando dijo esas palabras. Uy, 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 dije yo. Esto no tiene nada que ver con principios del reino, sino que con principios del hombre, principios de oscuridad, principios de terror, principios de muerte, principios de sangre derramada, principios con deseo de adquirir más tierras terrenales. Con todo esto tiene que ver eso. Entonces, esta descripción que está dando aquí este hombre tiene que ver con todo eso. Y por eso es que tiene miedo y oculta ese talento. Y hace de Dios un injusto. Y como ustedes saben, el Padre Eterno, el mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Y aquí este hombre está haciendo del Padre Eterno un malo. Al final dice, en el 26 y 27, ya para finalizar, respondiendo su señor le dijo, solo imagínense lo que hace. Es que Jesús era magistral para poder, se podría decir como que tomaba la psicología invertida y hacía revolver el cerebro como no tienen idea de aquellas personas. Pero dice así, miren, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego, donde no sembré y que recojo, donde no esparcí. O sea, le está tomando las mismas palabras que él dijo. Está tomando las mismísimas palabras que él dijo. Y le da una lección. ¿Y sabe qué es lo que dice? Por tanto, dice, o sea, si tú no querías hacerlo, si tú no querías hacer las obras del Espíritu, dice así, debías haber dado mi plata, o sea, lo que vale, lo que pesa esto, a los banqueros, dice aquí, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Luego dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Fíjense que yo he dicho en algunas ocasiones de que Israel fue puesto para luz de las naciones. Yo pregunto, ¿Israel es luz para las naciones hoy en día? ¿O es oscuridad para las naciones? Me van a tomar como antisemita, ojalá no me vayan a banear este video, pero yo no estoy diciendo, no tengo nada que ver con eso. Yo amo a esa gente, así como amo a los rusos, a los estadounidenses, a todos ellos. No me importa quiénes sean, porque son seres humanos. Porque dentro de los planes de Dios no hay fronteras. Pero desgraciadamente, ese talento les fue quitado a Israel. Desgraciadamente. Israel, el propósito de Israel en la tierra era de esparcir esas buenas nuevas, esa misericordia, esa paciencia, esa paz. Todo eso tenía que ser luz para todas las naciones. O sea, incluso en la Biblia se dice, oh, qué maravilloso el Dios de esta nación, cuán clemente, cuán misericordioso es. Qué maravillosa es esta nación, pero eso es solamente una imagen, porque desgraciadamente Israel no ha sido nada de eso. Es como a un hijo que se le da toda la herencia, se exalta a lo sumo, crece como Goliat, grandísimo, y ya no quiere bajar de esa gran altura y se queda ahí estancado con su espada en la mano y con su escudo y ya no necesita nada más. Solamente necesita su fuerza, solo su voluntad para ejercer lo que él quiere. Así es como quedó esta nación.
Cuando yo escucho de la cúpula de hierro, solo digo, ¿a dónde está la dependencia? Si hay algún país que no tenga armamento, imagínense que en Centroamérica hay un país, no me recuerdo si es Nicaragua o Costa Rica, uno de los dos, pero no tienen ejército. Creo que Nicaragua es. Ellos han invertido más en lo que es la siembra, en lo que es recuperar lo que es la tierra, sembrando más árboles, todo, y no en ejércitos. El presidente de ese país dijo que ellos no necesitan de eso. Claro, hay seguridad con respecto a policía o algo, pero no han invertido en ejército. Pero la mayoría de países, o sea, si ustedes van a China, ustedes van a Rusia, Estados Unidos, España, Inglaterra, y ustedes ven en qué invierten más, ustedes pueden ver incluso en las estadísticas, ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de países invierte más en armamento. ¿Se imaginan invirtiendo todo ese dinero en poder recuperar la tierra? En poder llevar algo de alimento a aquellas personas que están sufriendo en algún punto del mundo, en vez de invertir en misiles, en armas nucleares. O sea, ¿para qué se está preparando el mundo? Con eso no se va a detener el deterioro ambiental, es por gusto. Porque el deterioro ambiental lo causa el mismo ser humano. Y con más guerras, con más destrucción, lo que trae es más destrucción. Es algo terrible esto. Por eso es que en el versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Fíjense que es extraño, pero cuando yo me pongo a pensar en los 10 talentos, me recuerda de las 10 tribus perdidas que se mencionan en la Biblia. Y esas 10 tribus perdidas se hacen gentiles, se convierten en gentiles. Y da la casualidad de que toda esa gente que es gentil viene a ser quizás el oro más precioso. Porque de esa basura del mundo, ahí disculpen lo que estoy diciendo, la basura del mundo, hace un tesoro el Padre Eterno. Quieras o no, incluso Israel ahora son gentiles. Pero de esa basura del mundo, el Eterno lo que está haciendo es hacer oro puro. Porque Él todo eso quiere que entre. No hay nada que se quede, porque Él está trabajando por ello. Y el siervo inútil dice, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, el crujir de dientes. Este es el versículo final de la parábola de los talentos. Y yo quiero que ustedes me digan algo. Con este último texto, ¿ustedes piensan que el Eterno entrega a las tinieblas a las personas? ¿Él las echa a las tinieblas? ¿O ellas mismas buscan de las tinieblas y quieren estar en las tinieblas? Cuando el Padre Eterno entrega o sea, hay versículos que dice, y los entregó a. Eso quiere decir que Él permite que las personas experimenten tales cosas. ¿Y por qué permite esto?
porque Él sabe que la única manera, imagínense lo que voy a decir, la única manera en que el ser humano entienda qué tan horrible, qué tan, no sé cómo llamarle a eso, pecado, o sea, qué tan terrible es el pecado, la única manera es que experimenten. Esa es la única manera. Entonces el Padre lo que da es libertad. ¿Quieres llorar? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres crujir los dientes? Ahí están las tinieblas. Pero en mí no existe tinieblas, sino que hay luz. Eso es lo que dice el Padre. En mí no hay sombra de variación. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quieres, quieres llorar? ¿Quieres llorar toda tu vida en este mundo? Las tinieblas. Esa es la solución. Las tinieblas. ¿Lloras cuando vienes a mí? ¿Cuando estás en mí? Claro que sí. Siempre vas a llorar, pero no vas a llorar para siempre. Y con esto no estoy diciendo que los que están crujiendo sus dientes en esas tinieblas de afuera van a estar para siempre llorando, sufriendo. Va a llegar en un momento, así como el hijo pródigo, que se van a dar cuenta de cuán bueno es el Padre y van a retornar a casa. Y le van a querer dar su discursito al Eterno. Oh Padre, yo hice esto y esto y esto por eso. Yo ya no merezco que me salve ni nada. Pero Él les va a decir, tú sí siempre has seguido siendo mi hijo, incluso cuando estabas en esas tinieblas. Y para que quede claro que esta parábola no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer para multiplicar esos talentos, yo quiero que lean estos versículos finales, Marcos 4, del 26 al 29, para que vean que las palabras que estaba diciendo aquel siervo inútil del cual se habla en esa parábola de los talentos, no tiene nada que ver con el Padre Eterno. Dice Marcos 4 del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí Jesús está diciendo de que el Padre eterno siembra, de que Él siembra. Y Él sabe en qué momento esa semilla que Él sembró y que ha sembrado en cada uno de nosotros, de cada ser humano, va a emerger como un fruto y va a dar fruto precioso, fruto para bien, fruto de salvación, porque quien ha sembrado el fruto es Él. ¿Y saben qué? El enemigo también siembra su fruto, pero el fruto que prácticamente elimina ese grano que es sembrado por el enemigo, o sea, ese árbol crece de tal magnitud, o sea, porque donde sobreabundó el pecado, dice un texto, sobreabundó la gracia. Y la gracia del Padre Eterno es tan maravillosa y tan grande que se hace como un árbol grande y grandísimo, que ese arbolito chiquito, esa hierbita,
que siembra el enemigo en cada ser humano, que es así, tan chiquita, comparada con ese gran árbol que crece y que va a crecer en cada ser humano, va a opacar toda esa tiniebla al final ese árbol. Esa manifestación de ese amor profundo que tiene el Padre se va a manifestar como un grano, prácticamente va a crecer tan grande que el ser humano no se va a poder resistir a ese amor, independientemente de quién sea. No es manipulación, sino que Él demuestra cuánto amor nos ha tenido desde la fundación del mundo. Eso es lo que va a demostrar al final el Padre Eterno. Así que, hermanos míos, hasta acá llega este mensaje.